Entonces vamos a ver la parte de química, pero para ello primero hay que definirla, hay que saber qué es, ya que siempre en los exámenes nos viene esa pregunta, ¿qué es química? ¿Verdad? ¿Y alguien de ustedes sabe qué es la química? Bueno, creo que me enseñaron que la química era la ciencia que estudia la materia y sus cambios, ¿no? Correcto. Es la ciencia. Estudia la materia interna, ¿no? Creo es lo que la diferencia de la... No estudia la materia interna porque también estudia la materia externa. Por ejemplo, te puede decir si es viscoso y por lo tanto eso es externo. Te puede decir si algo es duro o es blando o si es maleable. Esas cuestiones son externas. Pero sí está bien lo que nos dijo su compañero, que estudia la composición y las transformaciones de la materia. ¿Y dijimos de qué? Pues de la materia. Y ahora, ¿qué es materia? Ya que estamos hablando de que estudia eso, ¿qué es la materia? Bueno, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Correcto. Ahora les pregunto, ¿las estrellas son materia? Sí. ¿Por qué? Porque están ocupando un lugar en el espacio. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a ver las ramas que tiene la química. Porque pues la química así tal cual, pues no actúa sola. Y tenemos la primera rama en que se divide y sería la química inorgánica. Y la química inorgánica, pues ¿qué estudia? Pues estudia las sustancias que provienen de los minerales. ¿Cuáles esos minerales? Por ejemplo, el oro. Tenemos la plata, el cobre. El zinc y muchos minerales más que tenemos en la tabla periódica.
¿Dónde se aplica esta química inorgánica normalmente? Normalmente se aplica en baterías, en la funcionalidad de las baterías, ya que siempre buscan que una batería dure mucho, pero también, aparte de que dure mucho, pues que sea rentable. ¿Alguna duda con la química inorgánica? Tenemos también la química orgánica. Y la química orgánica pues es tan solo todo lo que proviene del carbono. Ahí, como por ejemplo, pues tendríamos el petróleo, tenemos también el metano, que si lo ponemos orgánicamente sería CH4, y tenemos varias cosas como también la aspirina, aunque es de la rama de los médicos, pero viene también de la rama de la química orgánica, ya que proviene de carbono. También ahí tendríamos lo que serían los plásticos. Que actualmente pues ya están prohibiendo cada plástico, como por ejemplo el unicel, las bolsas de plástico y todo eso. La otra rama que tendríamos sería la bioquímica. Y la bioquímica estudia las sustancias que forman parte de los organismos. También que estudia de parte de los microorganismos o organismos, pues estudia los procesos metabólicos que contiene cada uno. Por ejemplo, estudia la respiración, eso lo veríamos en biología, que sería la respiración de dos tipos. Tendríamos también la fotosíntesis, tendríamos también la reproducción, ok, esa sería la siguiente rama. Otra de las ramas que tendríamos sería la química analítica. Y esta solamente se utiliza para laboratorios, ya que nos ayuda a la identificación, a la separación también nos determina cuantitativamente y cualitativamente.
Entonces, ¿dónde se utiliza? Pues en laboratorios. Ahora con esto del COVID, pues es lo que estarían utilizando, la química analítica. También nos ayuda para el análisis de aguas residuales, que normalmente eso se le llama petar. Y una petar es una planta tratadora de aguas residuales. Vamos con la última rama de la química, y esta es la físico-química. Y la físico-química pues estudia la estructura, los cambios, los flujos energéticos que se relacionan con la materia. También, por ejemplo, ve las leyes, ve también los principios, las teorías, que explican sus transformaciones, introduciendo conceptos de física. ¿Y dónde se aplica? ¿Cómo sería un ejemplo? Pues sería en el cambio que se representa en la fusión del hielo. Ahí tendríamos un ejemplo claro. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una. Dime. ¿La bioquímica es lo mismo que la biotecnología? No, son dos cosas diferentes, ya que la biotecnología está envasado en máquinas, en la computación, en cómo utilizar esos artefactos para poder curar a alguien. Por ejemplo, si quieres abrir un cuerpo, pues no vas a meter directamente las manos, necesitas de herramientas, y esas herramientas sería la biotecnología. También la biotecnología nos ayuda para los implantes, para también algunas cosas robóticas, pero en ayuda a la medicina. Eso sería la biotecnología. Y la bioquímica, pues no, la bioquímica solamente ve las sustancias que forman parte de los organismos. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien alguna otra duda? Y por cierto, la biotecnología no forma parte de la química. Ahí formaría parte de la biología. Que la biología es otra ciencia. Vamos ahora con características del conocimiento científico. ¿Y cuáles son esas características para que sea un conocimiento científico? ¿Alguien sabe? En principal, debe de llevar un planteamiento. Después debe de llevar una hipótesis. Después de la hipótesis, pues debe de llevar también un objetivo.
Después del objetivo, pues sería la teoría. Y para que todo eso se cumpla, pues debe de existir una experimentación. Y ya cuando terminas la experimentación, pues necesitas hacer un análisis y después sacar una conclusión, que esta conclusión ¿a qué te va a llevar? Pues a la hipótesis, ya que si tu hipótesis dice una cosa y tu conclusión dice otra, pues estás ahí concluyendo que no es correcta tu hipótesis. Recuerden que una hipótesis es algo que tú propones, pero no sabes si es cierto. ¿Alguna duda con esto? Y siempre debe de ir en este orden, porque hay veces que en el examen los ponen de diferente orden y pues ahí es cuando hay problema. ¿Alguna duda? No. Ahora vamos con la parte de química, que se va a dividir en dos fenómenos. ¿Saben cuáles son esos? Fenómenos naturales y existen los fenómenos ¿de qué tipo? Químicos, ¿no? ¿Qué son los fenómenos naturales? Pues son los que existen en la naturaleza, y estos son, aparte de que son de la naturaleza, son los que no modifican la estructura molecular interna. No modifican la estructura interna. Y como por ejemplo, pues tendríamos los estados de agregación. ¿Y estos estados de agregación cuáles son? ¿Serían como lo de sólido, líquido, gaseoso y plasma? Correcto, esos son los estados de agregación, que actualmente ya dicen que hay otro estado de agregación más, pero todavía no lo han dicho bien. Eso sería un fenómeno natural. Otro fenómeno natural podría ser la formación de un arco iris. También es un fenómeno natural. Otro fenómeno sería la electricidad, ya que solamente es un flujo constante de energía. Eso sería en la parte de fenómeno natural. Ahora vamos con fenómeno químico, y pues estos son aquellos que sí transforman la estructura interna.
¿Y de quién? Pues de la materia. Un ejemplo de fenómeno químico pues sería la oxidación. ¿Y qué es la oxidación? Pues solamente que un hierro entra en contacto con un oxígeno y eso forma la oxidación. Entonces está ahí transformando el cuerpo. A esto pues se le llama la acción del oxígeno de un oxidante. Otro que tendríamos sería el combustible o combustión. Y la combustión pues es la reacción entre el oxígeno, un material combustible, y pues la energía. No sé si lo han visto eso, que es un triángulo donde tienen el oxígeno, tienen la materia, que es el combustible, y pues la energía. Ahí la energía pues sería el fuego. Otro fenómeno químico pues sería la fermentación de carbohidratos. La fermentación de carbohidratos es, por ejemplo, cuando pones a fermentar la levadura. Ahí estaríamos con un fenómeno químico. Otro fenómeno químico sería la respiración, ya que estamos transformando el oxígeno en CO2. Y otro pues sería la fotosíntesis, que ahí en la fotosíntesis se está transformando el CO2 en oxígeno. Es viceversa a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Y vamos ahora con algo de historia sobre la química, claro. Y para ello vamos a hablar sobre el átomo. En primer lugar, quien descubrió el átomo y quien dijo que era un átomo fue un científico llamado John Dalton. John Dalton fue del siglo XIX. ¿Y qué nos decía él? Pues nos decía que la materia estaba constituida por pequeñas partículas llamadas átomos. También lo que nos decía que los átomos eran pequeñas esferas. Y aparte que los átomos solamente eran de un elemento. Por ejemplo, tendríamos nitrógeno que estaría unido a otro nitrógeno. Eso sería un átomo. O el oxígeno con otro oxígeno, que también sería un átomo. El litio con el litio. Pero no podría ser un átomo, la unión de
dos elementos que no son compatibles. Por ejemplo, no podría ser el nitrógeno con cobalto. Eso no podría ser un átomo. Y su estructura que nos mostraba John Dalton era la siguiente. Esa era su representación gráfica de un átomo por parte de Dalton, donde eran esferas, y si teníamos tres esferas, pues eran tres átomos que estaban unidos por sí mismos. Eso era lo que nos decía John Dalton. Después llega Joseph Thomson, que él fue de 1856 a 1940, y él ya nos dice que los átomos no son simples esferas. Él ya estudia un poco más el átomo y descubre algo muy importante. Descubre los electrones. Y por lo tanto su estructura que él representaba era la siguiente. Era algo así más o menos, que en el centro decía que había la parte positiva y en esta parte donde está libre es la parte negativa. ¿Alguna duda hasta ahí? Después llega el científico Ernest Rutherford, que fue el de 1871 a 1931. Y él nos dice lo siguiente, que las partículas positivas se llaman protones. Y el protón pues está representado con una P y un más, y nos dice que es una área más pequeña. No era tan grande como nos lo decía Thomson. Y aparte de eso nos dice que el átomo consiste de un espacio vacío. Y su representación sería la siguiente, que el positivo está en el centro y afuera estarían los electrones.
Esta parte que tendríamos aquí pues sería el espacio vacío. Eso fue lo que nos dijo Rutherford. Otra cosa, el átomo le dijeron así porque A significa sin y tomo significa división. Por lo tanto, el átomo significa sin división. Después del científico Ernest Rutherford llega Niels Bohr, que está de 1885 a 1962. Y él nos habla sobre órbitas. Ahí tenemos en el centro los protones y aquí alrededor estarían las órbitas. Y aquí pues ya estarían los electrones en cada órbita. Eso nos dice Niels Bohr, que ya cada electrón se encuentra disponible pues en cada órbita, y estas órbitas no solamente se llaman órbitas, también se podría llamar lo que serían niveles, periodos o capas. Tendría todos esos nombres. Entonces, si en su examen viene alguno de ellos, pues ya estarían hablando de órbitas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Ok, vamos a lo siguiente. Sobre el mismo átomo, pero ahora cómo estaría dividido. Vamos a hacer una tabla. Vamos a tener la subpartícula, la carga. Vamos a tener cómo se representa. Y vamos a tener dónde se localiza. El primero sería el protón, el siguiente el neutrón, y por último el electrón. Por lo tanto, la carga que sería del protón sería positivo, del neutrón positivo y negativo, y del electrón sería negativo. El protón sería positivo, neutrón sería N con un circulito, y el electrón sería con un negativo. ¿Dónde se encuentra el protón y el neutrón? Pues estos dos se encuentran en el núcleo, y este se encuentra en la órbita.
acuerdo. Ahora vamos con los estados de agregación. De la materia. Y estos estados de agregación de la materia serían los siguientes. El primero, que sería el líquido. Ya sabemos que es, por ejemplo, el agua, es el líquido, y está contenido pues en un vaso. ¿Qué características creen que tenga el líquido? ¿Se adapta a la forma del recipiente? Esa sería la primera característica. Adaptación de Incolora. incolora, pero de líquido, no del agua. Solamente de líquido. No tiene forma definida. Tiene volumen definido. Pues sí, ya que en donde esté, pues ahí va a estar su volumen. Si es 1 litro, pues va a ser 1 litro. Si son 100 mililitros, va a ser 100. Otra característica es de que sus moléculas están en desorden. Y otro, que sus moléculas tienen forma de movimiento rotatorio. Por lo tanto, si lo representamos, sería algo así. Aquí tendría su molécula, aquí su otra molécula, y esto sería rotatorio. Eso sería en base al líquido. Ahora, características de un sólido. Por ejemplo, voy a poner una piedra. Una piedra sería algo sólido. ¿Y cuáles serían sus características? ¿Tiene una forma definida? Correcto, forma y volumen definidas. ¿Alguna otra característica? ¿Sus partículas están ordenadas? Correcto, moléculas ordenadas. ¿Alguna otra? Pues es rígido. También que contiene una dureza. Otra característica sería que tiene gran cohesión. ¿Y qué significa cohesión? Pues solamente que no tiene tiene pequeños espacios entre sus moléculas. Eso es la cohesión.
Y otra cosa que tiene muy importante es que tiene poca energía cinética. Ya que sus moléculas pues no se mueven, pero sí tienen vibración, aunque nosotros no las vemos, pero tienen vibración esas moléculas. Y vamos con el tercer estado de agregación. Estaríamos hablando del gas. Aquí voy a poner como ejemplo un globo. Estos puntitos hagan de cuenta que son las partículas del gas. Y vamos con sus características. ¿Cuáles serían? Que no tiene forma ni volumen definido. No tienen forma ni volumen, correcto. ¿Alguna otra característica? ¿Ninguna más? Pues sería que tiene gran fuerza de cohesión, ya que entre sus moléculas ocupan grandes espacios. Otra que es comprimible, se puede comprimir. El gas pues es expansible. Y otra cosa, tiene gran energía. Cinética, ya que sus moléculas pues siempre están en movimiento y pues al estar en movimiento generan una gran energía cinética. Y vamos con el último estado de agregación. No se ocupa mucho, pero hay veces que lo llegan a preguntar. Que sería el plasma. Y aquí voy a poner pues una especie de estrella que sería el Sol, ya que el Sol es un plasma, está hecho de plasma. ¿Y qué creen que tenga de características? ¿Alguna característica que sepan?
primero, que es un fluido similar al gas. Esa sería la primera característica. Otra característica es que tiene una gran energía. Con pequeño plasma que tengamos, pues se genera una gran energía. Otro, que no tiene volumen. Al igual que el gas, pues no tendría volumen y forma. A veces sí la tiene y a veces no la tiene, por eso esa no la vamos a colocar, porque no siempre tiene forma. Y pues serían todas las características sobre el plasma. ¿Alguna duda? No, profe. Y vamos con lo último, que sería los cambios de estado de agregación. Ahí tendríamos eso. Aquí le vamos a poner líquido. Acá arriba le vamos a poner sólido. Y acá abajo gaseoso. Cuando pasa de líquido a gas se llama evaporación. Un ejemplo claro pues sería poner agua a calentar en un pocillo y vemos cómo sale el agua en forma de gas. Eso sería evaporación. A la evaporación también le llaman gasificación. Porque es desprendimiento de líquido en forma de gas. Cuando es al revés, de gaseoso a líquido, a esto se le llama condensación. Y un ejemplo lo vemos, por ejemplo, cuando vamos en la carretera y se ve una neblina, pero resulta que en el carro hay gotas de agua. Eso se llama condensación, ya que el agua en estado gaseoso pues está a una temperatura y cuando se pasa a temperaturas menores se convierte en líquido. Ahora vamos con de líquido a sólido. Eso se le llama solidificación. La solidificación, el ejemplo que tendríamos es poner agua en el congelador y eso se convierte en cubos de hielo. Y ahora al revés, de sólido a líquido, ahí se le llama fusión. Y la fusión, pues por ejemplo tendríamos la fusión de la nieve, la fusión de un metal, cuando el sólido está pasando a líquido, o sea que ya se está descongelando. O si es un metal, pues con temperaturas mayores se vuelve líquido. Y ahora de sólido a gas.
Ahí se le llama sublimación. La sublimación es cuando el sólido pasa al estado gaseoso sin pasar al estado líquido. Un ejemplo tendríamos el yodo, que está en sólido y si lo dejamos así a la temperatura ambiente se convierte en gas. Otro ejemplo es la pastilla de baño que tenemos en casa. Eso está en sólido y se convierte en gas para soltar sus olores. Y por último tenemos de gaseoso a sólido, y eso se le llama deposición. Y la deposición pues es igual del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por estado líquido. Igual tenemos el ejemplo del yodo. El yodo pasa igual del estado gaseoso al estado sólido.